Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción, gracias por levantarte una iglesia que se trata de ti, de tu palabra, de tu gloria, de tu evangelio. Gracias por hoy traer a personas en medio de circunstancias que tú y ellos conocen, Dios. De modo que hoy la palabra va a ser entregada y me encanta porque muchos van a creer que yo les preparé el sermón para ellos. Y gracias porque el que preparó el buffet fuiste tú, Dios. Sencillamente nos has citado a tu presencia con tu pueblo para escuchar qué tienes que decirnos, para equiparnos, para hacer una iglesia no solamente en Horizonte, sino allá afuera, equipada para el día a día, sabiendo que si te amamos tenemos una promesa gloriosa de un Dios que es fiel a la misma y que no miente y que va a cumplir lo que prometió, que todo va a ser usado para nuestro eterno bien y tu gloria eterna en Cristo. Así que hoy háblanos, encuéntranos contigo y revélate, Señor. Escóndeme a mí en la cruz, Señor, de modo que el mensaje sea de tu boca. Te lo pido por Jesús. Amén. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Hay gente que lee la Biblia y la lee mal, ¿sí? Y la lee y entiende, por ejemplo, como el Nuevo Testamento es como la Biblia del Dios amoroso y de gracia. El Antiguo es el Dios de ira y de sangre. Y realmente vamos a ver hoy que es esencialmente falso eso, porque realmente hay más evidencias de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, en historias reales, ¿sí? Vamos a ver una de ellas esta hora, pero por ejemplo debes saber, en el equipo de pastores de esta iglesia somos 6 pastores y otros 6, 7 parte del staff, pero hay de todo, o sea, hay desde médicos, gente de negocios, exadictos, ex-strippers. El pastor Eddie, no, no fue. Ya muchos se lo imaginaban. No, borra esa imagen de tu mente. El tema es de que me encanta cómo realmente el puro equipo pastoral de esta iglesia es una evidencia de que Dios es fiel a sí mismo. Y que no se trata de hombres talentosos o de hombres virtuosos o de hombres hiperfieles, sino de pecadores redimidos a quien Dios llamó y está utilizando nada más para que si hay alguien que se pueda alzar el cuello en Horizonte, tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y de eso vamos a ver en esta hora, porque vamos de repente a encarnar palabras claves y conceptos claves de Romanos 8:28 aplicados a una de las vidas más usadas en predicaciones del Antiguo Testamento, la vida de José, ¿sí? De José. ¿Quién de ustedes ha escuchado, leído o visto una película acerca de la vida de José? Ok, varios. Mi anhelo es que puedas ver y encontrarte con la historia de un enfoque diferente. Generalmente cuando alguien habla de la vida de José o predica de la vida de José, se centra en 3 escenas. Génesis 37, ¿sí? Que es José es vendido por sus hermanos. Entonces todo el mundo habla de cómo él tenía sueños y ahorita vamos a estudiarlo a detalle. Segundo, se enfocan en Génesis 39, ¿sí? José está en la casa de Potifar y cómo la esposa de Potifar se lo quiere cenar y él resiste y cómo realmente, y entonces todo el mundo acaba esta historia de, mira hijo, entonces tú tienes así como José, cuando una mujer te quiera cenar y tú huye, ¿sí? Y la historia está muy mal usada para enseñar moralidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo acaba José? Inculpado de violación, ¿sí? Entonces como que la línea teológica no es como un buen ejemplo para una historia moral, ¿sí? O se van a Génesis 43 en adelante, José ya como segundo en el trono de Egipto. Entonces la idea es esto, no, por eso hijo, tú obedece a Dios para que puedas tener un hueso en gobierno y bien parado quedes. Y enséñala todo mal y mira, tú haces esto para que Dios te bendiga. Y vamos a ver que el enfoque de la historia de José no es lo que te han querido vender, ya que no es la historia de José, es una evidencia más de la fidelidad de Dios, de un Dios que es fiel a sus promesas. Y en Romanos 8 estamos en Horizonte estudiando una promesa, que a los que aman a Dios, todas las cosas, una promesa, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero llevar tu atención a 3 puntos claves de este sermón: Dios, pacto, fidelidad. Hay un Dios que hace un pacto, una promesa y es fiel a la misma. Y vamos a, marcando nuestro texto base en Romanos 8:28, destaco en mayúsculas las palabras claves. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué puse en mayúsculas palabras claves o conceptos claves? Sabemos, uno, porque ¿por qué lo sabemos? Derivado de que conocemos y hemos oído lo que Dios es y ha hecho anteriormente. Todas las cosas, es la promesa y el pacto. Todas las cosas van a ayudar a tu eterno bien para gloria de Dios, a los que amamos, ¿sí? Y hemos abrazado su propósito, ¿sí? Y su propósito, Dios es fiel a su propósito. Y en Génesis empieza con un propósito, un pacto. En Génesis
primera mitad habla de un hombre llamado Abraham. Y todo el mundo quiere agarrar el Antiguo Testamento para enseñar moralismo. Entonces, tú tienes que ser como Abraham. ¿En serio? O sea, ¿cómo? ¿Viajar y decir que mi esposa es mi hermana? ¿2 veces? Bueno, no esa parte. No, tú tienes que ser como Jacob. ¿Gandaya? Y chamaquear a mi hermano y después huir. Y me encanta como con Jacob, el papá de este José, ¿sí? Para Gandaya y medio. Y le manda con otro que lo va a romper literalmente. No, bueno, es que no. Tú tienes que ser como David. ¿Como adúltero? Bueno, no, esa parte no. ¿Como asesino? Bueno, no, tampoco esa parte. Tú tienes que ser, o sea, y si tú agarras historias para, es que yo quiero ser, mi héroe de la Biblia es la historia de Sansón. ¿En serio? El héroe del Antiguo Testamento tiene un nombre y es Jesús. Y es el Redentor y toda el mismo Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. La historia de José no es de José. La historia de José es de la fidelidad de Dios a su promesa con su tatarabuelo Abraham, ¿sí? Vimos la semana pasada cómo el bien del que habla Romanos 8:28 es que somos transformados a la imagen de Cristo. Pero hoy encarnaremos la verdad en esta historia, ¿sí? Muchos agarran la historia de José para enseñar pureza, ¿no? Escapando a la mujer de Potifar. Y mira, es válido, hay enseñanza ahí, pero no es el clímax de la historia. Otros la usan para enseñar administración, ahorro. Mira, estás en vacas gordas, ahorra para cuando vengan las vacas flacas tú puedas. Y es un buen principio, pero José no está hecho para enseñarte a ahorrar, hijo, ¿sí? Otros la usan para enseñar perdón. Y es una enseñanza de mis favoritas, como el perdón libra y es gloriosamente comunica un mensaje de quién es Dios y cómo Él nos trata. Pero la historia de José no se trata de eso. Se trata del Dios de José. El Dios que prometió algo, cumplió su promesa y hoy nos promete a ti y a mí, Romanos 8:28, entre otras cosas, y va a cumplir su promesa. Ven tu Biblia a Génesis 37 y vamos a arrancar. Génesis 37, primer libro en tu Biblia, por el amor de Dios. Estás en los mapas, olvídalo ya mejor. Cierra tu Biblia y resígnate y dile al de al lado que te ayude. Vamos a destacar algunas cosas claves, de ahí que siempre recomiendo, si tú vienes a la iglesia, evidentemente trae tu Biblia, ¿sí? Porque si te la prestamos tú no la puedes marcar y la idea es que tú tengas en tu mapa, en tu Biblia, el mapa de qué Dios te habló, cuándo y puedas tener las claves para poder decir, Dios me había hablado esto que requiero en 3 meses, me lo habló hace 6 en un sermón y lo marqué en tal porción. Entonces, y porque nosotros estudiamos la Biblia, entonces es la idea que la traigas, ¿verdad? Sí, dice versículo 1 de Génesis 37, están ahí, ¿verdad? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, ¿sí? Tierra que Dios había prometido que él iba a dar a la descendencia de Abraham. Nada más como una nota destaca esto, derivado de que José acaba en Egipto, Dios providencialmente diseñando esto, es por lo cual después Jacob desciende para sobrevivir en Egipto. Siglos después viene un clamor y Dios escucha el clamor de un pueblo, ¿para qué? Para librarles de Egipto y hay un ¿qué? Un éxodo. Es interesante, ¿por qué hay un éxodo? Porque Dios prometió esa la tierra a Abraham, a su descendencia. Israel no debía de vivir en Egipto. Es interesante cómo Dios permite situaciones muchas veces incómodas para moverte al lugar en el que Él realmente diseñó para que tú estuvieras, ¿sí? Estaba en Canaán y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Ojo, no de José. La historia de la familia de Jacob, con quien también Dios hizo un pacto, con él, su papá y su abuelo, ¿sí? ¿Sí? José, siendo de 17 años, me encanta esto porque la Biblia empieza a usar a chavos, ¿sí? Y empieza a transformarlos en hombres. Chécate el perfil. Apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. José era chismoso. ¿Se nota ahí? Chismoso, ¿sí? Y amaba a Israel, Jacob, ¿sí? A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Parece tu casa? ¿No te encanta la Biblia? La Biblia, el Antiguo Testamento está saturado de familias disfuncionales. Hay una esperanza gloriosa, hijo. Vamos a ver, dentro de ¿sí cachas de quién estamos hablando? Estamos hablando de Judá, de Benjamín. Estamos hablando de los patriarcas de la nación de Israel, hijo. Así que si tú tienes un problema en tu familia, ten paciencia, la historia no ha acabado. Y Dios va a transformar a estos patriarcas, que aquí no tienen nada de patriarcas, sino más de sicarios, ¿sí?
en algo glorioso para Él. Y esa es tu historia y la mía, que Dios pueda agarrarte así como estás y meterte en un proceso para que al final la gloria sea de Él, ¿sí? Y chécate esto, dice versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Soñó un otro sueño. ¿Y qué hizo? José era un poco burro. Chicas, o sea... mi buen Pepe, ¿no aprendes la lección, hijo? Cuentas tu sueño y todavía más. ¿Para qué vas de bobos otra vez? Pero me encanta. ¿Es tu caso? ¿No tienes prudencia con tu boca? ¿Y no aprendes la lección? Diría Jaime, ni a la segunda vez que te pateó un burro no aprendes nada. ¿Sí? José era así. Amo cómo hay esperanza para ti y para mí. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia porque más su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, llegó a Siquem, destaca el 15, y un hombre le halló andando errante por el campo. El cuate era un junior, no sabía moverse en rutas. O sea, el papá lo manda a Juriquilla y el cuate se acaba en la barbacoa de Santiago, hijo. ¿Sí? Era un juniorzazo, sí, era el amado de su papá, el consentido de su papá, pero es interesante, andaba errante por el campo. Dios diseñó esto y permitió que se encontrara con un hombre para lo que José necesitaba. Dios coordinó esto para enviarle un momento que José necesitaba. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Me encanta que no dice nombre, no dice quién era. Dios en su providencia nada más permite este encuentro para dirigir a José a un encuentro que no iba a ser muy grato para él, pero que Dios estaba, nada más empieza a destacar esta palabra en tu corazón, tejiendo algo. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue a sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos los vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Pregunta, ¿quiénes conspiraron? ¿Quiénes son sus hermanos? Judá, Benjamín, los patriarcas. Pero no, los patriarcas son buenos. No de ahí como la nación y Israel viene todo. ¿Cómo? O sea, ¿eran sicarios antes? ¿Eran zetas? Conspiraron para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Hasta apodo lo habían puesto, hijo. He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué onda con los patriarcas, hijo? O sea, eso lo oyes de la tota, hijo. O sea, no lo oyes de... Porque tú has oído esa canción de pertenecemos amamos al león de la tribu de Judá. O sea, Judá. Oye, Benjamín. Oye, ¿cómo? Perdón, o sea, eso está... Murmuradores, asesinos, mentirosos, sin afecto natural. ¿No te encanta? ¿No has llegado al punto de querer matar a tu hermano? Hay esperanza para ti. ¿Ya llegaste al punto de querer matar a tu hermano? Hay esperanza para ti. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Me encanta Rubén, ¿sí? Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. El cuate sabía, nuestro papá lo ama, lo matamos, va a entrar en depresión, ¿sí? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea, lo querían echar a un albercazo. A ver, 1, 2, 3. No, checa que tenga agua la cisterna, hijo. ¿Sí? Y se sentaron a comer pan. O sea, avientan a su hermano en una cisterna rota y se van al fast food a comer.
Alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. O sea, Judá era un tratante de blancas, casi. Vendámosle a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ajá. O sea, entonces vamos a venderlo, no vamos a matarlo porque es nuestro hermano, ¿sí? Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Más adelante, ¿te acuerdas que también a alguien lo van a vender por piezas de plata? Y empiezas a relacionar la historia, ¿sí? Y llevaron a José a Egipto. Ahora es curioso, la caravana pudo ir a cualquier otro lado, ¿cierto? Podía ir a Madián, podía ir a Canaán, a tierra de su papá. Imagínate si hubiera ido a Canaán, pues llevan a José a su pueblo, ¿sí? Pero Dios agendó que esta caravana fuera camino a Egipto. ¿Por qué? Qué casualidad, ¿no? Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: pues esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Chécate a los patriarcas mentirosos, hijo. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. ¿Te imaginas a los otros 11 diciendo y viendo el semblante de su papá destruido y diciendo: no podemos echarnos de cabeza? Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de ¿qué? Qué curioso, ¿no? Como, ¿por qué lo venden a él? O sea, ¿por qué a Egipto? ¿Por qué al capitán de la guardia, que esencialmente sería como una cosa como el secretario de seguridad pública de Egipto? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿por qué no lo compró, no sé, el dueño de Costco o una señora que le hacía falta un buen mozo para ir por el súper? O sea, ¿por qué Dios permite que lo compre Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia? ¿Sí? Vamos al capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y marca el versículo 2, por favor. Si tú pierdes de vista el versículo 2 de esta historia, vas a perder de vista toda la clave del pasaje. Mas Jehová estaba con José. En medio de esta circunstancia, Dios estaba con José. Si viste la película Gladiador, cuando Maximus es llevado a, ¿sí? Y ubica el concepto, tú eres mercancía, hijo, ¿sí? Y ahora imagínate, más adelante va a decir la Biblia, mi anhelo con este sermón es esencialmente ser esta señorita de la fila de Costco y nada más darte como una prueba para que tú veas lo fascinante de la historia en tu casa, la leas otra vez desde la perspectiva correcta. Pero imagínate la idea, más adelante la Biblia registra porque los hermanos traen un cargo de conciencia que les duró más de 20 años de que habían matado a su hermano y se habían deshecho de su hermano, ¿sí? Y el tema es porque, y registra más adelante, en la porción en el 37 no lo dice, pero en el 43 en adelante registra que dice: esto nos está pasando porque nosotros hicimos esto a José. Es chistoso como algo que tú hiciste hace 20 y tantos años te persigue tu conciencia décadas después. Esto que nos está pasando ahorita es porque hicimos esto a José, ¿sí? Porque cuando oíamos sus clamores y sus gemidos, no hicimos nada. ¿Te imaginas a José siendo vendido por sus hermanos diciendo: no, pero ¿qué están haciendo? O sea, llévenme con papá. O sea, ¿te imaginas el trauma de alguien que se supone que te tiene que amar, tu hermano te vende como esclavo por 20 monedas de plata? ¿Sí? Más, en ese momento, me encanta que otra vez la Biblia siempre hace este énfasis. Si estás en su propósito, si eres parte de su historia, debes saber algo. Aún en los peores momentos, Dios estaba con José. Dios estaba con José. Eso se repite 4 veces en la vida de José. 4 veces se repite: y Dios estaba con José. Y se repite 4 veces una idea en la Biblia, en una misma pasaje, es porque te está dando una clave de la porción, ¿sí? La providencia de Dios es que Dios permite circunstancias, pero Él está contigo ahí. Porque lo prometió más adelante Jesucristo: ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y fue varón próspero,
y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Pregunta, mi querido empleado cristiano, ¿es tu caso? Porque Dios está contigo y tú eres fiel sabiendo que trabajas para Dios. ¿Tu patrón es bendecido porque Dios está contigo? ¿O eres el más baquetón y el más flojo y eres la peor evidencia de que Dios está contigo? Pero dice, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así con su casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sí? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Qué onda? Así, ni una copita, un sushi, no. 2 palabras, duerme conmigo. ¿No te encanta que ya había lobas desde los tiempos bíblicos? Entonces, y él no quiso. Él no quiso. Ahora, no es porque muchos piensan, no, pues que seguro estaba bien fea. No, escucha por qué no quiso. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué no quiso? Porque José tenía la perspectiva correcta. Dios está conmigo. ¿Cómo rayos voy a hacerle esto a Dios? ¿Sí? ¿Cómo rayos voy a hacerle esto a Dios? Es interesante, porque, mira, Jacob no era el mejor papá. Debes saber esto. Ciertamente, si tú quieres estudiar patrones en la Biblia como papás, no estudies a Jacob. Gandalla, ¿sí? Favoritista, ¿sí? No era sabio, exaltaba a un hijo para que los demás lo odiaran, ¿sí? No era el modelo de papá, pero sin embargo creo que algo hizo bien Jacob. Le enseñó a su hijo el temor de Dios. Porque la única referencia que tenía José del temor de Dios fue mientras estaba en su casa. Ahora es curioso, porque parece que los otros hijos no lo aprendieron, ¿cierto? Y a veces Dios permite eso. Dios permite que papás piadosos tienen hijos en rebelión durante un tiempo. Esto es, si amas a Dios, para bien. Permíteme que la historia termine, ¿sí? Hablando ella, versículo 10, hablando ella a José cada día, y no escuchándolo a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo, toma 2, hijo, ¿sí? Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Cachas cómo no es una buena enseñanza esto para tus chavitos? Mira, hijo, cuando una mujer te quiera encuerar y te quiera cenar, tú deja tus chambritas y pélate por patas del motel. No importa, que ya lo hayas pagado, tú corre. No, esto no enseña pureza. O sea, esto enseña temor de Dios, ciertamente. Pero el rollo, no se ha puesto atención, pero del 3 en adelante no acababa muy bien la historia. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. 19. Y descendió, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Pero Dios estaba con José. ¿Por qué? Una pregunta, si tú eres secretario de Seguridad Pública de una nación y uno de tus empleados intenta violar a tu esposa, ¿qué haces? No me den la respuesta de escuela dominical. Lo perdono, pastor, porque así como Cristo nos perdonó. Neta, ¿qué haces? O sea, cuello diría el chino. O sea, sí, tienen los contactos. O sea, haces 2 o 3 llamadas, hijo, al Z43. Voy a mandar a mi siervo para tal. Te encargo que lo desaparezca. Sí, perdóname, sí soy un enfermo. O sea, si no hubiera sido pastor, hubiera sido sicario. Dios me salvó, ¿sí? Entonces, pero, o sea, el tema es esto, ¿sí? El rollo es, ¿sabes una cosa? Si tú, o sea, tú lo desapareces, hijo. Lo desapareces. Pero algo permitió Dios en el corazón de este Potifar. Porque en el fondo sabía quizás con qué mujer estaba casado. Porque no lo desaparece, se enoja. Es curioso que dice que se enoja. No registra bien la fuente y destino de su enojo, pero chécate lo que hace. Y tomó su amo José
y lo puso en la cárcel. ¿Dónde estaban quiénes? ¿Por qué? ¿Por qué no mandarlo a la cárcel donde están con los que quieres que desaparezcan? ¿Sí? Los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Ahora imagínate a José. ¿Cuál ha sido el pecado de José hasta ahorita? ¿Andar de bocón? ¿No? Andando sueños que no... ¿Sí? ¿Qué otra cosa pecó José? La Biblia no registra otra cosa. ¿Te imaginas a José diciendo, pero por qué estoy aquí? No, pues mejor me hubiera acostado con ella. Esto me pasa por ser cristiano. Entre más vengo a la iglesia, más batallas tengo. No, pues mejor me iba peor cuando era bien borrachote. ¿Sí? ¿Te imaginas a José pensar conversaciones de, pero por qué estoy aquí? O sea, no hice nada malo. O sea, servía a mi amo. ¿Sí? Dios le bendijo porque estaba con él. Y ahora, ¿por qué estoy en la cárcel? Chécate. Y estuvo ahí en la cárcel, versículo 21. Pero Jehová, ¿no te encanta que ese pero Jehová estaba con él aparece en el momento exacto? En el peor momento, cuando parece que nada hace sentido. ¿Pero por qué está pasando esto? Pero Jehová estaba con José. Destaca esto, mi amigo. Cuando Dios parece no contestar a tus preguntas, es porque Él es la respuesta. Es que no entiendo por qué pasa esto. Dios sí. Y si tú eres de su familia, Él va a permitir todo para tu bien eterno. Y si tú no eres de su familia, Él va a permitir todo para hacerte su familia. Si tú estás en rebelión contra Dios, Él va a permitir circunstancias para trozarte, para quebrarte, que tengas que conocer al Señor. ¿Sabes? Esta iglesia está llena de pecadores redimidos. Gente que vino según, no, yo no requiero a Cristo. No. ¿Salvador de qué? Y Dios empieza a nada más así, a apretar nada más un botón. Semanas después, en resumen, Señor, ya me cansé, necesito que me salves, te entrego mi corazón, ya no quiero yo estar en control de mi vida, me rindo a ti, quiero conocerte. Y la historia se multiplica por 1200 personas cada domingo, cada servicio. El tema es esto, ¿sí? ¿Cuál es el punto aquí? Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová ¿lo qué? ¿Qué onda? Ahora, ¿te imaginas a José estando, por ejemplo, con Potifar y diciendo, ¿y si voy a visitar a mi papá? Pero si mis hermanos me quisieron matar y ven que no me mataron, ¿te imaginas las conversaciones de, ahora, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que aprendemos hasta aquí? Aprendemos algunos conceptos claves. Primero aprendemos que José es hijo de Jacob. No es José el protagonista. No puedes aislar la Biblia de, no, este es como un héroe y vamos a hacer un muñequito de acción de José. No, José es hijo de Jacob. La historia de José no es de José, es de la familia de Jacob, ¿sí? Descendiente de Isaac y de Abraham, con quien Dios había hecho un pacto. La historia de José no es de José, sino que está dentro de la historia del pacto de Dios con su pueblo. Así como tu historia, en tu historia tú no eres el protagonista. Tú formas parte de la historia de la gloria de Cristo. Y la Biblia registra que tú vas a ser un protagonista un personaje en esa ecuación, sea siendo redimido con Él para siempre o en juicio porque estuviste contra Él mientras tuviste oportunidad de escoger, rendirte a Él, tú resististe, ¿sí? El problema es que leemos la Biblia mal. Porque lees José y aprendes moralidad y aprendes... pero tú y yo leemos la Biblia, nuestros errores, lees la Biblia como si fuera el anuario de la escuela. ¿Tuviste algún anuario en tu escuela? Cuando te entregaban el anuario de la escuela, tú al primero que buscabas era ¿a quién? A ti. Y así pues, ves la Biblia. Aquí ¿dónde estoy yo? ¿De qué me sirve esto? ¿Sí? Y el tema, mi amigo, es que no es donde estás tú, es donde está Cristo. Y donde está Cristo, si estás en Él, ahí te vas a encontrar. ¿Sí? José, envidiado, odiado, bulleado por sus hermanos. No era prudente, tienes toda la razón. Era un junior, no sabía moverse. La gente que debía amarlo lo traiciona, lo secuestra, lo humilla, lo querían matar, lo acaban vendiendo, ¿sí? Después, José, es curioso, su esperanza no está en la justicia humana, evidentemente no hay justicia humana, ¿sí? Él está injustamente en una cárcel. Su esperanza está en Jesús, su esperanza está en un Dios salvador, en la justicia de Dios, en su soberanía y en su providencia, ya que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y él iba a entender eso, y él iba a vivir eso para ejemplo tuyo y mío, dice la palabra. Esas cosas se escribieron para ejemplo, ¿sí? La paciencia. ¿Qué pasó en el capítulo 40? Ahí por cuestiones de tiempo te voy a tener que narrar, así que me anhelo que vayas a leerlo en tu casa, en tu devocional en la noche. Pero en el versículo 40, capítulo 40, José va a la cárcel y está en la cárcel sirviendo por un tiempo, y Dios permite que vayan 2 presos reales a la cárcel.
Iba un copero y un panadero. Seguro conoce la historia, ¿cierto? Y es chistoso porque Dios en la cárcel les da sueños a ambos. Qué curioso que hay un experto en sueños en la cárcel. Qué chistoso que es hebreo. Qué casualidad, ¿no? Qué cosa. Y de repente Dios le da sueños y de repente se despiertan agitados por los sueños. Y José le dice que tienen y dice que hemos tenido un sueño. Y él dice, mira, de Dios es la interpretación. Si que lo cuentan, yo quizás pueda ayudarles. Y cuentan su sueño José y José interpreta y dice, mira, esencialmente tú, peluches, tú vas a ser libre. En resumen, es la versión Quique, versión internacional. Entonces, en la línea, tú peluches, tú vas a ser libre. Y le dice al copero, le dice, mira, tú vas a ser libre. Escucha esto, por favor. Cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. ¿Cachas a José? ¿Qué le está diciendo? Cuando estés delante, o sea, échame la mano, compadre. O sea, te estoy ayudando ahorita, tú vas a ser libre, échame la mano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es interesante, los sueños se cumplen. Uno es muerto y el otro restaurado en su posición en el trono, sirviendo al trono. ¿Y qué es lo que pasa? Se olvidan de José. Mira, si eres un lector, que es la primera vez que lees esa porción, te tiene que enojar eso. Como de, pobre José, pobre Pepito, ¿qué onda? Y Dios estaba con él y primero esto, bueno, lo venden los hermanos, bien anda, está bien, pero ya lo compra Potifar y le va chido en Egipto. Pero oye, la mendiga mujer se lo quiere cenar y el cuate, por portarse bien y ser cristiano, acaba en la cárcel. Bueno, está en la cárcel, pero bueno, ya, esta es la buena. Este mendigo trabajador del rey, lo va a ayudar y se olvida de él. ¿Te ha pasado eso? Gente que tendría que acordarse que no has ayudado se olvida de ti. Sí, es curioso porque el copero se olvidó de José, pero Dios nunca dejó de estar con José. Es fácil, ciertamente es fácil acomodarse a una vida cristiana cómoda, ¿sí? Hablaba con amigos esta semana y le decía ciertamente que me da mucha risa. Ayer estábamos en el centro y la verdad el centro Puente estaba, ¿sí? Y me encanta el sentido del humor para Querétaro, porque el queretano odiaba a los chilangos. Y Dios, se los va a mandar a todos. ¿No te encanta el sentido del humor de Dios? Es así como Dios así riéndose en el trono, así de, ¿sí? Entonces de repente el queretano así de, no, toda esta inseguridad es por los que vienen, pues ya no venga nadie más, bla, 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 bla. ¿Sabes una cosa que creo que Dios está permitiendo? Porque la inseguridad está creciendo en nuestra ciudad, debes saber esto. Y vivimos durante años en una burbuja de seguridad social, muy maquillada, ciertamente muy maquillada, pero Dios está permitiendo que esto se caiga abajo un ratito. Y creo firmemente que es para avivar a su iglesia. Hablé esta semana con un pastor que estuvo pastoreando 15 años en Reynosa. Y él decía que le tocó la crisis del 2010 en adelante con el narco y Golfo contra los Zetas peleándose. Y decía, ¿sabes una cosa? ¿Qué pasó? La iglesia despertó, dice. Y de repente veía las reuniones de oración así. Porque tienes que orar. Veías los servicios de adoración, la gente atenta a la palabra, arrepintiéndose de su pecado. ¿Por qué? Porque tú no sabes si mañana te van a levantar, hijo. Tú no sabes si el miércoles una balacera te encuentras. Y la gente que viene de estados como Morelos, Michoacán y demás sabe lo que estoy hablando. Y de repente tú veías a la gente llegar a la iglesia sabiendo a qué venía. No es sentarme una buena prédica, bonita alabanza, sino es Dios quiere hablarme y me quiere transformar porque yo no sé si mañana la voy a contar. Y si mañana Dios me llama a cuentas, yo no puedo estar jugando, bueno, estoy en una unión libre, pero todavía no me voy a arrepentir porque últimamente, pues mira, déjame lo planeo y hago, ¿sabes una cosa? Saliendo de aquí, y dice, mira, nosotros tenemos un pastor que levantaron allá desde el 2011 y no aparece. ¿Sí? El narco pidiéndole derecho de piso a las iglesias cristianas. Y las iglesias tuvieron que unir. Y hasta que el gobierno tuvo que pedir ayuda a las iglesias para poder hacer algo. ¿Sí? Estaba tan metido el narco y la Santa Muerte que tú entrabas a comisarías y a campos militares y la Santa Muerte te recibía casi. Paranoia en los soldados suicidándose. ¿Sí? Y de repente, ayer hablaba con él y le decía, ¿por qué ves en Querétaro? No, es que ya asaltos y se roban tantos niños en los supers a la semana. Y dices, ¿sabes qué? Creo que Dios está permitiendo esto en Querétaro. Porque hay una iglesia muy cómoda en Querétaro. Y le quiere entender la gente, ¿quién te garantizó, hijo, que el próximo domingo puedes venir a la iglesia? ¿Quién te vendió esa idea de que, mira, tú juegas con tu adicción a la cocaína, no importa, mira, hay tiempo para arrepentirse? Una pregunta, ¿quién te dijo que había tiempo, hijo? Dios está contigo hoy, ciertamente, pero si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hijo. Hoy es el día de tu salvación. Deja de estar jugando, porque tú no puedes dar por sentado que mañana todavía puedes venir a Vikingos, hijo. ¿Sí? Y me encanta, planeamos, y es natural ver el Super Bowl y demás. ¿Sabes una cosa? ¿Quién sabe si es tu último Super Bowl? Y el tema es que tú no puedes jugar con esto. Pero repito, Dios estaba tratando con José. ¿Por qué? Porque sabe la historia, ¿verdad? 2 años después,
2 años después, Dios permite que el dirigente del reino más grande en su era, Egipto, tenga un sueño. ¿No te encanta? ¿Qué? Parece casualidad, ¿no? Como, ¿qué coincidencia? El faraón con un sueño y oye, hay un experto en sueños, un hebreíto que está en la cárcel. Y de repente el copero se acuerda, su majestad, ninguno de los magos, ¿sí? Y todos los consejeros de faraón podían descifrar el sueño. Y de repente el copero, su majestad, por cierto, ¿se acuerda cuando me mandó a la cárcel hace 2 años? ¿Sí se acuerda? Bueno, no le quiero recordar eso, pero pero en la cárcel conocí a un hebreo que podía interpretar sueños. Quizás se le pueda ayudar. Si empiezas a ver desde Génesis 37 cómo Dios empieza a tejer. Y Dios sabía que iba a venir una hambre 7 años después. Iba a destruir casi la tierra, ¿sí? Y para cumplir el pacto de Dios con su pueblo acá, iba a permitir que un descendiente de Jacob fuera vendido como esclavo, encarcelado injustamente, para tratar con él, porque de repente iba a entrar en la presencia de Faraón, humilde. ¿Te imaginas si José, de 17 años, chavito, arrogante, soberbio, imprudente, Dios permite un sueño a Faraón y los encuentra con José? ¿Quién se hubiera alzado el cuello ahí? José. Claro, se los dije, brother, se los dije. Yo soy yo, mírenme, o sea, mi sueño se cumplió. O sea, cuando llega con Faraón, hijo, Faraón le expone el sueño, le dice, me han dicho que tú sabes interpretarlos. Él dice esto, de Dios es la interpretación. Él da gloria a la persona correcta. Mi amigo, ¿por qué parece que Dios está quebrantando y quebrantando y quebrantando hoy? Es sencillo, porque tú no estás listo para el éxito. Si Dios permitiera la prosperidad que tú tanto pides, Él conoce tu corazón y Él sabe que te destruiría. Y Dios trata contigo. Chuck Swindoll dice lo siguiente, Dios no usa grandemente a un hombre que no destruye grandemente primero. Hay un error con esta generación de cristianos que quiere una vida cómoda y la quiere ya. ¿No la tienes todavía? Dios está tratando contigo. ¿Cómo rayos aprenderías lo que es una vida de oración si no tuvieras que orar todos los días por una petición difícil en tu familia? Salud de tu hija, provisión para la casa, falta de trabajo, el cliente no paga. Siendo honestos, si tú no tuvieras problemas, ¿orarías como lo oras hoy quizás de tu problema? James MacDonald comenta lo siguiente y me encanta, decía, mira, cuando yo tenía mis 20, yo creía que Dios me había quebrantado. Cuando llegué a los 30, me di cuenta que no me había quebrantado y entonces llegó un problema y me di cuenta que Dios me había quebrantado. Cuando llegué a los 40, me di cuenta que no me había quebrantado, sino que ahora sí me había quebrantado y a los 50 detectan un cáncer en la próstata. Y dice, y me doy cuenta que Dios me sigue quebrantando. ¿Por qué? Porque me ama. Porque me ama. Y Él conoce mi corazón y sabe lo fácilmente distraído que soy si no hay ningún problema. Y Dios permite circunstancias, pero Él está conmigo ahí, ¿sí? Repito, puedes, cuando otros te fallan, saber que tu Dios es fiel y tiene diseñado esto para cumplir su propósito. Dios no manda a José a Egipto para hacerlo rico y famoso. Muchos tienen esta onda ridícula que cuando José está delante de Faraón y Faraón le dice, ok, le da el sueño, José lo interpreta, y Faraón le dice, ok, ¿qué haremos? Y José dice, mire, yo le recomiendo esto, busques un hombre con esos atributos que puedan ahorrar tanto tiempo y después cuando venga la sequía y el hambre poder tener sustento para esto. Y Faraón dice, ¿quién más que tú? Y lo nombra segundo en el reino de Egipto. Y muchos, sobre todo las mamás cristianas, se agarran de ahí como creen que ese es así como el clímax de la historia. Y así la parte bonita. Ay, mi Josecito ya agarró hueso. Sí, por eso voy a orar para mi hijo, la bendición de José. ¿Qué bendición? ¿Que sus hermanos lo vendan? ¿Que vaya a la cárcel injustamente? ¿Y que trabaje para un imperio pagano? ¿Eso es lo que tú quieres? Pues Dios te lo puede conceder, el tema es en serio. Porque muchos así de, yo quiero que Dios, la bendición de José sobre mi hijo. O sea, que se vaya a otro país para que tú no lo vuelvas a ver, papá, mamá, y que trabaje para una empresa incrédula de paganos y sirva a un reino que no es el reino de Dios. Es tu bendición, pero el tema es que la historia no es ahí, y no es Egipto, y no es José, es Dios. Porque de repente José se casa con una egipcia. Es interesante porque esto no es el formato para el hebreo, si sabías eso, ¿verdad? Sus padres, había un mecanismo de casarse con gente de su pueblo, ¿sí? Se casa con una egipcia, tiene 2 pequeños y pasan los años de abundancia y llegan los años de escasez. ¿Y qué crees que pasa?
cambiamos de toma, cortamos aquí la escena, vamos a Canaán. Y en Canaán están Jacob, 12 hijos, porque ya nació el más pequeño, ¿sí? Y viene el hambre. Y ellos empiezan a, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni para alimentar a nuestras bestias. ¿Sabes una cosa? Se rumora que en Egipto hay grano. Es chistoso. ¿Quién permitió que en Egipto hubiera grano? Dios. ¿Usando a quién? Al niño que estos vendieron. ¿No te encanta la ironía de Dios? Cómo Dios no se equivoca, ¿sí? Y de repente vamos a Egipto. Y llegan a Egipto y, oh sorpresa, ¿quién era el dueño del pueblo en Egipto en ese entonces? José. Pero no lo reconocieron. Quizás había rasurado la barba, ¿sí? Tenía el outfit de un gobierno, de un funcionario de gobierno de Egipto, y él estaba administrando y José les ve. Y vamos a, por cuestión de tiempo no vamos a poder verlo, pero hay una enseñanza del perdón gloriosa, cómo José realmente les perdona. Después de que les prueba, José es muy astuto y los prueba porque realmente no es un rollo de volverme a exponer a ellos. Leíste la historia, ¿verdad? Les manda primero, les mete una copa ahí, les manda con dinero, les regresa lo que pagaron, después retiene a uno, ¿sí? Para que traigan, a ver si, porque sí caché que eran mentirosos los patriarcas, ¿verdad? Entonces, para ver si ya son honestos, ustedes me están mintiendo, voy a quedarme con este y ustedes me van a traer al hermano menor. Y toda esta ecuación, y cuando de repente ve que han cambiado, y cuando de repente cuando el hermano que conspiró se quiere ofrecer para quedarse en vez de otro hermano, el hermano pequeño, porque no querían hacerle eso a papá, no querían que papá perdiera a otro niño chiquito otra vez, José se va a un lugar y empieza a llorar. Y es donde se da a conocer a sus hermanos y le dice: yo soy aquel que ustedes vendieron, yo soy. Mi amigo, la historia no ha acabado. Estamos hablando de patriarcas, 20 y tantos años. ¿Cuánto tiempo? ¿Conoces a alguien? ¿Tienes a alguien en tu vida que no ha agarrado la onda todavía? Que va, pero ¿por qué? ¿Por qué no se arrepiente de Jesús? Mira, el cuate se está destruyendo. ¿Por qué no agarra la onda y se humilla a Jesús y vive para Jesús y Dios le puede salvar? ¿Sabes que los patriarcas tardaron 20 y tantos años para hacerlo? Sé paciente. ¿Cuánto tiempo te esperó a ti Dios para que agarraras la onda? La historia no ha acabado, mi amigo, ¿sí? Y ciertamente Dios iba a cumplir su propósito en la vida de José, pero aclaro esto: Dios no mandó a José para hacerlo rico y poderoso, sino para preservar la simiente, la semilla prometida, y asegurar salvación a su pueblo, en corto plazo a Israel, Judá, y a largo plazo a aquellos que pertenecemos al león de la tribu de Judá, a ti y a mí. El plan providencial de Dios es que Él sabía, Dios diseñó que la producción de grano iba a cesar en unos años y que su pueblo iba a pasar hambre, y mandó un descendiente de Jacob a Egipto, quien iba a ser traicionado, vendido, inocentemente preso, pagando una condena que no le correspondía, que se iba a preguntar el por qué estaba ahí. Permitió un sueño a Faraón que solo José podía interpretar, e inclinó el corazón de Faraón a nombrarlo al único que resolvió el dilema como vicepresidente de la nación más importante de su era. Dios presupuestó todo solo para hacer evidente su soberanía y la fidelidad a la promesa que Él había hecho, y salvó a una nación. Hasta la fecha, mi amigo, hasta la fecha hay quienes están queriendo destruir a Israel del mapa, y Dios, siglos después, sigue siendo fiel a su promesa. ¿Qué te hace pensar que no va a ser fiel a la que te hizo? La historia después desenlaza 400 años después. Israel, esclavos, gimen a Dios, claman a Dios. Dios envía a Moisés a la cena, no como la película que viste, por favor, en la Biblia, ¿sí? Y les saca de ahí y les vuelve a la tierra que Él prometió. Es interesante cómo Dios no nada más es fiel a su promesa, sino también a todos los detalles de la promesa. Les había prometido una tierra, ¿te acuerdas? Esta tierra la daré a ti y a tu descendencia. Una pregunta: ¿qué hacen en Egipto? Yo los voy a regresar. ¿Cómo los voy a regresar? Yo voy a permitir circunstancias para que ustedes clamen, porque ustedes se acomodan tan fácil a estados que yo no creé para ustedes. Yo voy a mandar circunstancias para incomodarte. Y la pregunta seríamos, en términos de conferencias, una pregunta, diríamos ahí: ¿el clavo que Dios tiene en tu vida para que te muevas ya te duele lo suficiente para moverte? ¿O nomás está dando lata? Porque hasta que te duele el clavo suficiente para brincar y moverte del lugar, hijo, Dios va a seguir empujando el clavo, hijo. Le diría Jesús a Pablo: ¿por qué das cosas contra el aguijón, hijo? ¿Por qué te estás lastimando solito? Dios está moviendo a que hagas o dejes de hacer, procures, te arrepientas, vuelvas, no sé, vivas. ¿Ya te cansaste? Dios va a moverte. Y después, es curioso porque después esta nación que va a salir de Egipto va a cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. ¿Cachas que después, siglos adelante,
Salvador iba a descender a Egipto, huyendo de Herodes compañía, y después iba a regresar para Censo y compañía, y después iba a encontrarse en el Jordán también, con Juan el Bautista bautizándole, y en ese lugar él iba a decir, el Espíritu iba a descender en forma de paloma y a decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ves cómo de repente Dios crea fotos para que el lector que tiene hambre de conocerle pueda decir, creo que el mismo Dios que hizo esto con José es el mismo Dios que envió a Jesús acá y es el mismo Dios que me salvó aquí? Y no es un Dios de religión, es un Dios que le encanta agarrar algo que no das un peso por él y meterlo en un proceso de modo que pueda hacer algo útil para su gloria. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Después José a su hijo más pequeño le iba a poner Efraín, que significa Dios me ha hecho fructiferar en la tierra de mi aflicción. ¿Entendía esto? Dios ha permitido esto. Acompáñame a Génesis 50, 20. Pero ¿no te encanta la Biblia verso a verso? Porque nos permite esto, nos permite tener la libertad de poder ver ejemplos reales de lo que estamos estudiando en la porción, ¿sí? Génesis 50, chécate desde el 19, ¿sí? Los cuates todavía que José les salva y les da casa y demás, sigue el cargo de conciencia, los condena, hijo. Y cuando su papá muere, ellos piensan esto, José nos va a matar, José nos va a matar. Nada más nos mantiene vivos por mi jefe, pero ya que murió mi jefe, no, nos va a despachar, hijo. Y llegan con José, chécate 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Ves cómo Dios formó un hombre que teme a Dios? ¿Acaso estoy yo? O sea, ¿por qué tiene miedo de mí? O sea, yo no soy Dios, ¿sí? Chécate lo que le dice. Y marca, el versículo 20 lo tienes que tener en tu Biblia marcado con todos los colores, con todos los indicativos para llevarte ahí cada vez que tú no entiendas una situación. Cada vez que tú te preguntes el por qué me pasa esto, olvidando que no trata del por qué, sino quién te puso ahí y para qué te puso ahí, ¿sí? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo marca esa palabra, encaminó ¿a qué? Anota Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Dios lo encaminó a bien, ¿sí? ¿Cuál es la promesa gloriosa de este punto? Dios la encaminó a bien. Ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para mantener en vida a mucho pueblo. Y el 21 es una foto del evangelio. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló a su corazón. Dios iba a transformar a un muchachito, junior, arrogante, imprudente, en un hombre tan sabio, tan perdonador, que iba a ser una foto de Cristo para ti, para mí, siglos después. ¿Quieres otro caso? Acompáñame a Job. Ven Job en tu Biblia. Job 42. Job 42. La historia la conoces seguro. Quizás si eres un lector de la Biblia, si no te doy el resumen, ¿sí? Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. No había otro como él en la tierra, registra la palabra. Y cuando él la registra, eso es que no había otro como él en la tierra. Era un hombre tan piadoso que Dios presume de él. Y entonces cuando llegaban los ángeles a pasar tarjeta con Dios, ¿sí? Y pasó Satanás y Dios le dice, oye, Lucifer, una preguntota. ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón justo, prudente, temeroso de Dios, apartado del mal. Y que le dice Satanás, pues claro, pues mira cómo lo tienes al mi rey. Multimillonario, el cuate era como si fuera el dueño de Volaris, por ejemplo, hoy, ¿sí? Tenía flotillas de camellos, que era el medio de transporte en esa era, ¿sí? O Primera Plus, por ejemplo, algo más como, ¿sí? Multimillonario, su casa bendecida, sus hijos súper bien. El cuate ofrecía sacrificio a Dios por perdón por sus pecados y los de sus hijos, ¿sí? Y le dice Satanás, pues mira, claro, lo tienes bien cuidadísimo, pero toca lo que tiene y vas a ver cómo no te maldice en tu cara. Y Dios dice, va, solamente no le toques a él. Al día siguiente, en cuestión de minutos, perdió todo. Empresas, asaltos, sus hijos mueren, huracanes, todo. Y no pecó contra Dios. Siguiente día, Satanás va a checar tarjeta. Y le dice Dios, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Yo, en ese momento, hijo, lo he bromeado con eso, yo sí hablo con Dios, digo, Señor, mira, si en un momento tú te sientes orgulloso de mí, ay, guárdatelo para ti, Dios. No andes presumiendo, esto es entre tú y yo, Dios, la gloria es tuya, yo no he hecho nada, yo nomás traje mi pecado, tú eres salvo, entonces no me andes presumiendo, no me subas en Facebook, no, nada.
Entonces le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón prudente, temeroso? No hay otro como él en la tierra, que aun cuando tú me instaste contra él, me encanta Dios, él es el patrón. Dice, tú me dijiste que yo me agandallara contra él, y aún así no pecó contra mí. ¿Qué le dice Satanás? Pues claro, todo lo que tiene el hombre dará por su vida, pero toca su cuerpo y vas a ver cómo no te maldice en tu cara. Y Dios le dice, dale, solamente guarda su vida. Momento siguiente, le da una sarna maligna. ¿Has visto un perro sarnoso? Una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna maligna, ¿sí? Ahora, tanto así dice que él se tallaba el cuerpo con un tiesto. Y no es DJ Tiesto, ¿sí? Así, se tallaba de la comezón así, ¿sí? Y su esposa virtuosa le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, la neta, no la juzgues gacho, ¿eh? No la juzgues gacho. Ella también lo perdió todo. Ella tuvo que enterrar a sus hijos también. Y no sé tú, pero cuando pasa una circunstancia difícil, tú y yo no somos los más espirituales todo el tiempo, ¿verdad? Y le dice Job, has hablado como cualquiera de las mujeres necias. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Desnudo salí del vientre y desnudo voy a regresar. ¿Sí? Sea el nombre de Dios bendito, y se postró en tierra y adoró. A partir de ahí se desenlaza una secuencia de eventos. Es curioso, tú puedes leer Job. Repito, mi anhelo es ser como señorita del Costco, sin nada más darte probaditas, para que tú de repente dices, oye, ¿eso está en la Biblia? A ver, y de repente veas, wow. ¿Sí? De repente, es curioso, a partir del capítulo 2, es más, desde capítulo 1, ¿sí cachas que Dios no ha hablado con Job? Él no habla con Job. Job era piadoso, religioso, temeroso de Dios, pero Dios no hablaba con Job. Y de ahí vienen amigos de Job a consolarlo. Acaban de Guatemala a Guatepeor, porque yo casi puedo apostar que uno de esos amigos era Pente, hijo. Entonces llegó y la clásica del Pente, ¿estás mal? Es porque hay pecado en tu vida. Seguro no has pactado con Dios, arrepiéntete, trae a la luz tu pecado, porque Dios no puede castigarte por nada. Seguro era Pente, iba a la iglesia por aquí cerca, ¿sí? Y Job así, de repente llega un punto en el que Job dice, ya realmente se engancha y dice, entremos a juicio, Señor, entremos a juicio. O sea, dime en qué la regué y para arrepentirme. O sea, y Job, fondea, hijo, fondea. Y ahí en el capítulo 36, Dios entra en escena. Y después de que Job se queja, ¿y por qué permites esto? Y Dios entra en escena y le dice, ok, muchachito, me encanta, dice, ciñe tus lomos. Que en el hebreo es una onda así como, a ver, fájate tus pantaloncitos, papá. Porque ahora yo te voy a preguntar y tú vas a responder, ¿va? Una pregunta, ¿tú sabes dónde guardo la nieve en el verano? Una pregunta, ¿tú sabes cómo da la luz, la cierva da luz en el cerro? Una pregunta, ¿el búfalo te va a servir para arar tus campos? ¿El cocodrilo te será por mascota? ¿Sí? ¿El leviatán te servirá como entretenimiento? Y le empieza a preguntar, son más de 70 y tantas preguntas. Y me encanta Job, porque yo me encontré con Job. Ese fue el texto que yo usé para que yo naciera de nuevo. Y después cuando todo había fallado y estaba yo enojado con Dios, empecé a leer Job y yo me enojaba con Dios porque, sí, pobre Job y yo podríamos irnos a chupar juntos porque... Y quejarnos de Dios porque qué Dios tan mala onda, el pobre Job no hizo nada y yo también, a mí me está pasando esto y de repente sí leía Job y sí, y de repente llega a esos capítulos donde Dios empieza a preguntar, y sabes esto y entiendes esto y conoces aquello, y yo empecé a decir en mi Biblia, no, tampoco es eso. No, tampoco sabía, ni siquiera sabía que eso existía. No. Y me empecé a hacer chiquititito en mi cama, hijo. Y Dios me habló, oye, es que tú estás enojado conmigo porque no salieron tus planes. Pero una pregunta, ¿cuándo consideraste los míos? Tú te arrancaste tu fiesta, hijo. Eran tus negocios, tus proyectos, tus relaciones. Y me pides garantías de una vida que a mí no me la compraste. Te rompí para que vinieras a mí. Y de repente en el 42 se encuentra Job respondiendo. Primero él demandaba respuestas. Dios, respóndeme. 42, chécate lo que Dios hace con un hombre piadoso. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, se humilla. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no te voy a demandar respuestas, Dios. Yo te voy a preguntar y tú me vas a ¿qué? Enseñar. Soy tu alumno, Dios. ¿Sí? De oídas te había oído, chécate el 5. De oídas te había oído, ¿mas ahora qué? Y esa fue mi historia, amigo, y quizás es la tuya. Yo llevo años de cristiano, ya sabía el texto, ya había oído de que había un evangelio. Sí, Dios me ama y Dios murió por los pecadores. Pero realmente hablarme así como de qué tanto de qué. Ahora es curioso, ¿por qué Dios permitió que Job pasara todo esto? Para que Job pudiera ¿qué? Ver a Dios. Amigo, no me importa cuántos años lleves de cristiano, hijo.
No me importa tu teología, no me importa los versículos que te sepas, no me importa que antes eras pastor o de la alabanza o diácono o presbítero o lo que sea en donde sea. Job era más piadoso que tú y no había visto a Dios. Y Dios permitió tribulaciones en su vida. ¿Para qué? Para concederle lo que Job tanto quería. Ver a un Dios que adoraba sin haberle visto, sin conocerle. De oídas te había oído, pero ahora puedo conocerte. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Dice, me aborrezco, estoy mal, Dios. Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Termino con Salmo 119, 75. Salmo 119, 75. Y si ya te memorizaste Romanos 8:28, si ya vas a empezar a memorizar Génesis 50:20, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo va a encaminar para bien, para la salvación de muchos. Un buen texto a memorizar es Salmo 119:75. Y yo quiero repetir algo. Yo no sé con qué bronca traigas tú, no te conozco y la verdad mi anhelo es que Dios use eso para hacerte ver que yo no te estoy dedicando este sermón a ti. No te conozco, yo no sé con qué broncas traes, yo no sé qué familiares, matrimoniales, de sexualidad, de confianza, de intimidad con Dios, de finanzas, trabajo, yo no sé, pero Dios sí te trajo por algo. Chécate el Salmo 119:75. Conozco, Jehová, que tus juicios son ¿qué? Es decir, que tú escoges con justicia, Dios. Y que conforme a tu ¿qué? Fidelidad me ¿qué? Afligiste. Dios, tú me afligiste, pero ¿cómo? Conforme a tu fidelidad. Nada de lo que me está pasando va fuera de tu orden para conmigo y es parte de tu fidelidad para mi vida. Sea ahora tu misericordia ¿para qué? Consolarme conforme a lo dicho a tu ¿quién? Una pregunta, ¿quieres consuelo de Dios en tu problema? ¿Quieres consuelo de Dios en tu problema? ¿Sabes qué te ha dicho Dios? Si cachas cómo para recibir consuelo tienes que tener una relación directa con este libro. Decir, ok, estoy mal. ¿Qué has dicho, Señor? ¿Qué has dicho? ¿Qué has prometido, Dios? Conforme a lo que has prometido, Señor, consuélame. ¿Cachas que el consuelo para el creyente no es la solución del problema? Es saber lo que Dios dijo y saber que Él es fiel y que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo ha dicho tu siervo, ¿sí? Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi ¿qué? Delicia. Pregunta, ¿qué es tu delicia? La ley de Dios. ¿Cachas cómo Dios ha permitido cuestiones de salud en tu familia, decepciones en tus hijos, tensión en tu matrimonio, problemas financieros para acercarte a Él? Porque Él es fiel y te ama tanto que la Biblia dice que no te va a dejar que te pierdas, mi querido cristiano, que te duermas, ¿sí? que te hagas guaje, que te acomodes. Hay 3 promesas para ti y para mí en este mensaje. La primera es esta: si crees en Cristo, eres ahora cercano a Dios, parte de su familia. Por lo cual la bendición que era para Abraham te alcanza a ti y a mí hoy. Y qué bendición que en la simiente de Abraham después iba a llegar un David, después iba a llegar un Jesús, ¿sí? En la simiente, en la semilla que Dios iba a guardar de Abraham, iba a venir un rey, del cual iba a venir el Rey de Reyes, ¿sí? Por el cual puedes tener esperanza y que tu historia ahora es parte de la suya para tu eterno bien y su gloria para siempre. Segunda promesa para ti, que el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La historia no ha acabado. Repito, imagínate, Judá, del cual es el león de la tribu de Judá, un sicario, hijo. ¿Tú crees que tú le vas a costar trabajo a Dios? ¿Tú crees que tu hijo, hija, sabes una cosa? El mismo Dios de José está moviéndose entre cada fila en este momento, diciéndote, esto quiero para ti hoy. No te acomodes a escuchar un mensaje de, qué buena palabra, sí, esa historia yo la había leído. Yo requiero que Dios se mueva como con José y sus hermanos. Y que les quiebre y les transforme y permita circunstancias y de tal modo que pueda salvar lo que Él prometió que iba a apartarse para Él. 3, puedes saber que aún lo que otros planean para tu muerte y destrucción, Dios lo va a usar, y puse ahí encaminará, que es la palabra que usa en el Génesis 50:20, se traduce como tejer, complotar o fabricar. Él está fabricando. Con lo que te pasa hoy, Él está fabricando algo. Me encanta el tejer, ¿sí? En el hebreo es lo que significa tejer. Lo va a encaminar. ¿Se acuerdan que hablamos de este ejemplo de la abuelita que tiene estas cosas de círculos donde tejían? Entonces el nieto venía de abajo y veía puras telarañas, pero por la abuelita por arriba está haciendo un mantel glorioso, ¿sí? Ok, así somos tú y yo. Por eso me encanta la oración del Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es decir, Dios, tú ves lo que yo no veo, Señor. A mí me está pasando hasta ahorita, pero hay cosas que yo no veo, Dios. Tú estás en control y mi confianza está en ti, no en que yo entienda lo que pasa, sino en que mi vida está puesta en ti. Y si mi vida está puesta en ti, tú prometes que vas a llevar mi vida a buen puerto, ¿sí? Entonces esencialmente para dar vida y salvación a muchos, Génesis 50:20, en nuestro caso transformarnos a la imagen de Cristo para que otros puedan ver nuestras obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5:16, ¿sí? Conclusión.
Cuando las cosas que pasan parezcan no tener sentido para ti, recuerda que Dios tiene un plan. Él está en control y cumplirá lo que prometió. Por eso requiere saber lo que Él te prometió, ¿sí? Porque Él no te promete como el clásico cristianoide chafa. Sí, como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice Dios, no es promesa de Dios. Así como la Biblia dice, con a Dios orando y con el mazo dando. No es bíblico, no viene en la Biblia, no sé dónde sacan esa porquería. Conoce lo que Dios te ha dicho para ti aquí, ¿sí? Porque Él va a cumplir lo que Él prometió. Todo lo que ahora te pasa en Cristo está diseñado, puse en subrayado diseñado, está diseñado para transformarte para siempre en aquello para lo cual fuiste diseñado. Y el acróstico de esta tarde es pacto. Creemos en un Dios de pactos, un Dios fiel a sus promesas, ¿sí? ¿Cuál es el pacto que Dios tiene contigo? En este caso Romanos 8:28 hay un pacto. Él promete que si tú le amas y has abrazado su propósito, todo lo que te pase va a ser para bien de tu alma eterna, ¿sí? Pacto en este caso, ¿qué significa para ti, para mí, como conclusión del sermón? Puedes actuar confiado en que todo está ordenado. Puedes actuar confiado. Puedes conducirte por la vida confiado de que todo lo que te pasa en tu vida está ¿qué? Ordenado por un Dios que te ama. Que te ama y te está invitando más y más a Él. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias, Rey, por tu palabra. 1 hora, 2 minutos, Señor, no bastan para ver tus promesas, Dios, para realmente estudiar la esperanza que tenemos. Perdona nuestra absurda tendencia a olvidar que creemos en un Dios soberano y Rey. Perdónanos nuestra absurda idea de creer que las cosas salen de nuestro control. Gracias porque salen de nuestro control. Gracias porque salen de nuestros planes. Gracias porque las cosas no son lo que quisiéramos. Porque entonces tenemos que correr a un Dios cuyas cosas son como Él quisiera, como Él diseñó, como Él planeó, para mantenernos humildes, para cortarnos tamaño, para cuando algo bueno pase poderle darle la gloria a aquel que la merece, Jesucristo. Y gracias por traer hoy a personas que están siendo olvidados, que están siendo traicionados, que están siendo defraudados, que están sufriendo injustamente en su opinión, que están trabajando para algo que no tendrían que estar trabajando, que están con un clavo que les incomoda. Gracias por traerles, Dios, para que hoy puedan reconocer que requieren aceptar el regalo de salvación en Jesucristo para pertenecer a tu familia, y entonces saber que si tú han derramado su vida en tus manos todo está en control, en las nuestras no, Padre. Y te ruego en el nombre de Jesús que salves hoy para tu gloria. Y así todos con cerrados sus ojos orando. Si hay alguien aquí que tú ves esto y te da, en el fondo te da una esperanza de que hay un Dios real, y que el mismo Dios que hizo esto con José y con su pueblo puede hacerlo con tu vida y la de tu familia. Y tú hasta hoy no has hecho una decisión por rendir tu vida a Jesús. Y hasta hoy tú has querido jugar a llevarte con Él a tu modo en temas financieros, de sexualidad, de finanzas, de matrimonio, familia, empresa, carrera, profesión, vocación, hobbies, entretenimiento, anhelos, prioridades. Pero hoy quieres reconocer que ya te cansaste y quieres dejar de preguntarte el por qué pasan las cosas y empezar a ubicar el quién te puso ahí y para qué te puso ahí. Y quieres rendir hoy tu vida a Jesús. Esta es la llamada para ti, mi amigo. Y lo que sigue es lo siguiente, es muy sencillo, lo hacemos aquí cada que Dios nos indica eso, pero yo voy a contar hasta 3. Si cuando yo cuento hasta 3, tú quieres rendir tu vida a Dios por primera vez y pedirle que Él reine sobre ti, que Él te dé un corazón nuevo para que crea en Él, yo te voy a pedir que cuando yo cuento hasta 3, tú alces tu mano, me permitas ubicarte y nada más orar por ti y darte una instrucción ahorita, ¿va? 1, ahí le dice que porque de tal manera te amó Dios que dio a Jesús para que si tú crees en Él no te pierdas, sino tengas vida eterna. 2, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hoy es el día de tu salvación. 3, ven a Jesús. Bien, Dios les bendiga. Bien, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Bien acá. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, bien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bien, bien, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Allá a mi izquierda, Dios te bendiga. Ya te vi. Bien, ok. Déjame orar por ti. Señor, por cada mano levantada, yo te ruego tu favor a su vida, Señor, en esta hora, el que pueda él salir de aquí sabiendo lo que tiene que hacer. Reconociendo que como Job no te conocíamos, Dios, pero hoy queremos verte. Y reconociendo que todo lo que ha pasado en nuestra vida es porque nos estás invitando a ti y hoy queremos rendirnos ya. Dejar de pelear contigo y dejar de negociar contigo y queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser tu familia y conocer tus promesas y conocer tu esperanza. Y te ruego por ellos, los que alzaron la mano y sus familias, que tú como hoy al igual aquí en Horizonte has transformado vidas enteras y familias completas y lo estás haciendo. Gracias porque vemos eso, que somos imperfectos todavía, Dios.
pero vemos tu mano cincelándonos poco a poco y transformándonos. Y es una evidencia que tenemos de que tú estás haciendo una obra de salvación eterna para ti, con nosotros, Dios. Así que hoy escucha su clamor y su oración y sálvales, Padre, te lo pido por Jesús. Y Señor, por los demás, gracias, Dios, porque nos has recordado hoy que Romanos 8:28 no nada más es una promesa bonita que tener en la mente o en el refri o en el Facebook, sino que el mismo Dios que prometió a Abraham que su descendencia, Abraham, con una mujer y un entorno que era imposible lógicamente que tuvieran descendencia, prometió descendencia y millones de descendencia, y que en su semilla iba a ser benditas todas las naciones de la tierra, incluyendo México. Hoy aquí estamos, Señor, para abrazar esa promesa como tu familia. Y escucha nuestra oración, Padre, y sana nuestro encuentro, por favor, por Jesús. En tu lugar, toma tu minutito ahí nada más y resuelve esto con Dios.